Ya me dicen si se ve. Ok. Ya. Ok. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ana Gabriela Mani Flores, estoy en segundo año y ahora continuando con la explicación les voy a hablar sobre el plexo lumbar y el plexo sacro. Bueno, a ver, sí se ve, ¿no? La pantalla. Okay. Ya. Entonces, ya comenzamos con el plexo lumbar, entonces. Bien, bueno, creo que su examen es mañana. Sobre el plexo lumbar es que no les puedo, generalmente no pregunta tanto ni del plexo sacro, lo que más pregunta en el segundo parcial es sobre el corazón y demás. Pero bueno, a ver, primero vamos a hablar, tenemos que definir qué es un plexo. Un plexo va a ser aquella serie de anastomosis que va a sufrir diferentes estructuras, ya sea venas, arterias, nervios. En este caso va a ser un plexo nervioso, ¿cierto? Es la serie de anastomosis que sufren los nervios periféricos antes de su distribución periférica. Ahora, ¿cómo está constituido el plexo lumbar? El plexo lumbar va a estar constituido desde L1 hasta L4. Sin embargo, también T12 da una rama y L5 igual, la rama comunicante con L4. Ahora, ¿dónde se encuentra este plexo lumbar? Vamos a ver acá relaciones que muestran que va a estar en el espesor del músculo psoas mayor. También lo podemos ver ahorita les muestro en Anatomy Learning, en un atlas, para que podamos ubicarnos mejor. Ahorita que, bueno, hasta mientras que esto cargue, seguimos acá. Bueno, ya, si ustedes ubican el músculo psoas mayor, este plexo se va a ver especialmente en la parte retroperitoneal, como lo menciono acá. De la parte posterior se observa mejor. Como les había comentado, esta va a ser la unión de L1, L2, L3, L4 y va a dar diferentes ramas. Estas tienen ramas anteriores, que son las que vemos acá en verde, y las ramas posteriores, que son estas de acá. Desde L2 a L4 va a formar las ramas anteriores de L2, L3 y L4 van a formar a este nervio, que es el nervio obturador. Y también vamos a tener al nervio femoral, que va a formarse por las ramas posteriores de L2, L3 y L4. Acá se ven estas líneas amarillas, son las ramas posteriores, ¿ok? De L2, L3, L4. No se olviden, nervio femoral y nervio obturador. Estos dos son los que mencionan como ramas terminales también de este plexo sacro. Y después vamos a tener otros que van a ser las ramas colaterales, que después lo vamos a ver. Acá vemos que L1 también va a dar otros nervios, que es el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Okay. Ahora vamos con, ya les expliqué esto de las relaciones que se forman en el espesor del músculo psoas mayor, también que es retroperitoneal. Y acá podemos observar más a detalle el plexo, ¿no? Cómo van los nervios, las ramas de este nervio. Ya. Ahora vamos con las ramas colaterales. Según las ramas colaterales, según Rubieri, lo que yo veía era que es solo el cuadrado lumbar y el nervio psoas, del músculo psoas. Sin embargo, también, bueno, eso decían Rubier, sin embargo, yo igual el anterior año avancé con el doctor Pedraza y nos mencionaba justamente que hay ramos musculares cortos, ramos colaterales largos, ¿ok? Y dentro de las terminales solo está el femoral y el obturador. Pero yo
lo que tengo entendido es que en realidad está el femoral, el obturador, después el músculo, el nervio del ilio hipogástrico o ilio púbico, el nervio ilioinguinal, el genitofemoral, el cutáneo femoral lateral, el obturado que ya les mencionaba, estos van a ser terminales. Pero eso de acuerdo igual a lo que leí en el libro, pero ya depende de qué les dijo a ustedes sus docentes, cómo es la división. Ya, ahora sí vamos con las ramas de este plexo, que es el nervio ilio hipogástrico. Ahora. Ya, el nervio ilio hipogástrico, también llamado ilio púbico. Este se va a encontrar perforando al psoas mayor. Pero déjenme ver si ya cargó el atlas, porque en el atlas se observa mejor cómo está distribuido este nervio, ¿no? Y cómo se encuentra en cuanto a los músculos. Ya, ahora sí. Ya, como les había mencionado, acá vamos a tener el plexo sacro. Acá está el músculo a ver. A ver. Un momento. Ya. Este es el nervio de esta parte. Vamos a reconstruirlo para que podamos observar mejor. Le voy a quitar esto. Ya. Ahora sí. En el atlas que se puede observar mejor. Acá está. Tenemos las ramas que habíamos hablado. Acá está el músculo, el nervio subcostal, pero nos vamos a enfocar en el... Ya, decíamos que este plexo se encontraba en el espesor del psoas mayor, ¿cierto? Acá vemos el psoas mayor. Lo vamos a retirar para observar mejor el plexo. Acá tenemos el nervio espinal 1, L1, perdón, lumbar 1, que va a dar, habíamos dicho, dos ramas, ¿ok? El ilio hipogástrico o ilio púbico, que es el de acá, ilio inguinal, y este es ilio hipogástrico o ilio púbico. Un momento. Ya, ilio hipogástrico o ilio púbico. Este nervio ilio hipogástrico o ilio púbico, también llamado, va a dar una rama también a los músculos del abdomen. Anteriormente veíamos que acá se encontraban los músculos, ¿no? El músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo mayor, oblicuo menor. Este ilio hipogástrico da ramas justamente a esos músculos, este nervio. Ahora, este va a encontrarse también va a encontrarse anteriormente al músculo cuadrado lumbar y va a descender hacia la cresta ilíaca, donde va a penetrar al músculo transverso. Ahí podemos ver su trayectoria. Después de este también va a dar un ramo cutáneo lateral o glúteo, que va a ir hacia el tegumento de la región glútea. Ahora, se va a encontrar también posterior a la cresta ilíaca, y ahí se va a dividir en una rama abdominal, y en una rama, vamos a seguir, y en una rama genital. La rama abdominal va a ir a penetrar a la vaina de los rectos, a la vaina de los músculos rectos. Acá vemos, está la rama abdominal y la rama genital. La rama genital va a descender por el conducto inguinal y va a ir hacia los ramos mediales genitales
a tegumentos del pubis, del escroto y de los labios mayores. También va a tener ramos laterales o femorales a los tegumentos del muslo. Después vamos a tener el nervio ilioinguinal, que es el que se va a encontrar. Volvamos al trayecto. Acá tenemos al nervio ilioinguinal, que habíamos hecho igual, que es rama del nervio lumbar 1. El nervio ilioinguinal va a tener el mismo trayecto que habíamos hecho del nervio iliohipogástrico, que era atravesar, ¿no?, cruzar anteriormente al músculo cuadrado lumbar, después descender a la cresta ilíaca, perforar el músculo transverso del abdomen. Ahora, esto igual se va a dividir en dos. Igual va a dar una rama genital y una rama abdominal. Acá podemos observarlo. Ahí está acá una rama genital y una rama abdominal. Esta rama abdominal igual va a ir hacia el músculo de la pared abdominal, y la rama genital va a atravesar al músculo oblicuo interno y se va a unir a la rama genital del nervio iliopúbico o iliohipogástrico. Ahora, después vamos a tener otro nervio que va a nacer de L2, que es el nervio genitofemoral. A ver, volvamos a la diapositiva donde veíamos la distribución de estos, que era acá. L2 va a dar el nervio genitofemoral igual. Ahora, hablando más de este nervio genitofemoral, este va a perforar el psoas mayor y va a inervar al músculo cremaster. El músculo cremaster, ¿alguien sabe cómo está formado este músculo? ¿Alguien? ¿No? Bueno, ya, recuerden entonces que este nervio genitofemoral va a estar inervando al músculo cremaster. El músculo cremaster, si mal no recuerdo, estaba formado por el músculo oblicuo menor y el músculo recto, si es que no estoy mal. Ya después vamos a tener también el nervio cutáneo femoral lateral. Este nervio cutáneo femoral lateral, también llamado lateral del muslo, igual se origina del nervio lumbar L2. Va a descender por el psoas mayor hasta la ilíaca externa, donde va a estar superior al ligamento inguinal. Se va a dividir en un ramo genital y en un ramo femoral y un ramo glúteo. El ramo glúteo va a ir hacia los tegumentos de la región glútea y la cara posterior del muslo. Y el ramo femoral va a descender hasta la rodilla, dando ramas cutáneos a esta región, específicamente a la región anterolateral del muslo. Eso es importante igual porque lo mencionaban, que da justo esto. Son nervios 100% sensitivos del plexo lumbar. Acuérdense, si les preguntan cuáles son ramas que son totalmente sensitivas, el nervio cutáneo femoral lateral, porque los otros son mixtos, tanto sensitivo como motor. Ahora, después, también algo importante es saber por dónde va a salir el nervio cutáneo femoral lateral, o lateral del muslo. Este va a salir por la escotadura innominada. También algo que mencionaba en mi año el doctor Pedraza, con quien yo pasé, nos daba un ejemplo sobre los pantalones, jeans. No sé si alguien está con el doctor y si les habrá dado ese ejemplo, pero igual quizás la compresión de este nervio puede causar parestesia o sensación de hormigueo. Bueno, ahora siguiendo con el otro, ya les había explicado que es el nervio genitofemoral, el nervio obturador. El nervio obturador, considerado una de las ramas terminales de este plexo, va a estar compuesto por ramas anteriores de L2, L3 y L4. Esto va a ser igual mixto. Tiene función motora
y sensitiva. Va a descender posterior a vasos ilíacos comunes y va a penetrar en la pelvis a nivel del estrecho superior. Va a ir lateral a los vasos ilíacos internos y el conducto deferente o el ligamento redondo del útero. Luego va a salir por el agujero obturador y va a dar ramos al músculo obturador externo y a la articulación de la cadera. Acá pueden ver el nervio obturador y el agujero obturador. Entonces acuérdense principalmente por dónde va a salir este y a dónde va a dar la inervación, que es al músculo obturador externo y a la articulación de la cadera. Bien, va a tener ramas colaterales que son de la rama anterior y de la rama posterior. La rama anterior, acá lo pueden observar, va a descender aplicado al obturador externo y va a dar ramas al músculo pectíneo, al músculo obturador externo. También va a dar ramas al abductor largo, al abductor corto y al músculo grácil. Ahora, después la rama posterior va a dar ramos al músculo aductor mayor. Acá la rama posterior, al aductor mayor, y hay ramos para la articulación de la rodilla igualmente. Ahora vamos a tener el nervio femoral o crural. Acuérdense igual los otros nombres, ¿no? Por ejemplo, el nervio femoral, también llamado nervio crural, porque a veces en los exámenes no entra con el nombre, digamos, que generalmente lo aprendemos o los más actuales. Algo que yo veía en mi año era que, como los doctores son de una escuela más antigua, digamos, usan y utilizaron otros libros como no me acuerdo el otro, pero otra bibliografía, entonces estos utilizan nombres que son más antiguos y generalmente preguntan con esos nombres. Entonces cuando te preguntan, si no sabes los otros nombres, no sabes, digamos, de qué está preguntando, qué está hablando. Así que es importante igual saber eso. Entonces el nervio femoral o el nervio crural igual va a tener función mixta, va a ser motor y sensitivo, va a descender por el canal entre el psoas mayor e ilíaco y va a inervar a ambos músculos. Ahora, va inferior al ligamento inguinal y va a penetrar en el músculo dando sus terminales. Y dentro de estos vamos a tener colaterales, que es nervios para el músculo psoas mayor, para el músculo ilíaco, para el cutáneo femoral anterior lateral. Tegumentos de esta región anterolateral del muslo. Acá tenemos el nervio femoral. Recuerden, el nervio femoral son de las divisiones posteriores, ¿ok? Y es el más voluminoso. Ya, y es el más voluminoso. Sus terminales va a tener tanto superficiales, no sé si, no, va a tener superficiales y también va a tener profundos. Dentro de los superficiales vamos a tener al nervio cutáneo anterior lateral. Va a dividirse en ramo para el músculo sartorio y cutáneos. Después también vamos a tener al nervio cutáneo anterior medial, que va a dar rama al músculo pectíneo y al aductor corto. Ramos cutáneos hacia la porción superomedial del muslo y a la articulación de la cadera. Esos son los superficiales. Acá vemos nervio femorocutáneo lateral, femorocutáneo medial, y los ramos profundos, que son el nervio del cuádriceps y el nervio safeno, interno o simplemente safeno. Ahora, estos dos de las ramas profundas van a descender con la arteria femoral hasta la interlínea de la articulación de la rodilla, donde va a dar un ramo rotuliano que va a conformar así el plexo medial de la rodilla, ¿ok? Estas dos de acá, el plexo medial de la rodilla. Y estos se van a comunicar con el obturador y el ramo tibial para la porción anteromedial del tobillo. Eso, y ahora también algo importante de este nervio femoral es que va a estar formando parte del triángulo de Scarpa. Igual en el examen siempre entra un triángulo, ya sea el triángulo popliteo o el triángulo Scarpa. Por ejemplo, los límites, el contenido, los límites del triángulo de Scarpa. Esto igual creo que ya lo han visto o todavía.
Sí, doctor. Ya. Ahora, entonces, este triángulo de Scarpa, a ver, si ya lo vieron. ¿Alguien me puede decir cuáles son los límites y el contenido del triángulo de Scarpa? ¿Alguien por ahí? A ver. Bueno, acá les explico sobre el triángulo de Scarpa, mejor en el Anatomy Learning. Los límites principalmente van a ser el músculo sartorio, el músculo, acá no sé, creo que lo saqué ahorita. El músculo sartorio, el músculo abductor largo y el ligamento inguinal. Ahora, este contenido del triángulo de Scarpa va a ser no sé si saben la mnemotecnia que usan es VAN, ¿no? Vena, arteria y nervio femoral. Vena, arteria, nervio femoral. Ese es el contenido del triángulo de Scarpa. Sus límites son ligamento inguinal, músculo sartorio, músculo abductor largo. Eso es lo más importante en cuanto al nervio femoral, principalmente saber dónde está ubicado y por supuesto sus ramos superficiales, profundos principalmente porque, como habían mencionado anteriormente, esto va a formar el plexo medial de la rodilla. Ahora, después también vamos a tener, acá pueden ver, es lo que les comentaba sobre el triángulo de Scarpa. Si no se vio muy bien en el atlas, está acá. Sus límites, músculo sartorio, músculo aductor largo, el ligamento inguinal. ¿Alguien sabe el otro nombre del músculo aductor largo? Primer aductor. Bien, ya. Ok. Bueno, ahora ya una vez terminamos el plexo lumbar, que era lo más importante saber esas cosas, porque casi no preguntan, como les digo, mucho, más será sobre esto, el nervio obturador, el femoral, que son las ramas terminales, eso es lo que preguntan más, y este también que lo menciona el nervio cutáneo femoral lateral, que da 2 ramas, glúteo, femoral, que sale por la escotadura innominada también. Ahora vamos con el otro plexo, que es el plexo sacro. Acá no tengo muchas imágenes del plexo sacro, así que vamos a ir directo al atlas, donde se ve mejor. El plexo sacro, a ver, anteriormente les comentaba de qué es un plexo, ¿no? ¿Alguien me podría decir qué es un plexo? ¿Alguien? Si se acuerdan. A ver, ya. Bien, vamos a sacar estos músculos para explicarles mejor sobre el plexo sacro. Bien, el plexo, como había mencionado anteriormente, es la serie de anastomosis que van a sufrir los nervios periféricos antes de su distribución periférica. Ahora vamos con el plexo sacro. ¿Cómo está constituido este? Este va a estar constituido por el tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro va a estar constituido por ramas de L4 y L5. Y a este tronco lumbosacro se van a unir las ramas del nervio sacro 1, 2 y 3. Y se va a hallar esto en el músculo piriforme. Por eso acá saca el músculo piriforme. Supongo, o no todavía, ya avanzaron sobre los músculos de los miembros inferiores. No escuché, pero yo creo que sí, igual ya lo avanzaron. Ahora, este es el músculo piriforme, ¿cierto? Este se va a encontrar, el plexo sacro se va a encontrar
pegado o cerca de este músculo. Ahora como vamos a quitarlo para poder observar de mejor manera este plexo. Tenemos acá el plexo sacro. Ya les había comentado que va a estar conformado por el tronco lumbosacro, y las ramas de S1, S2, S3. Ahora, después vamos a tener al tronco lumbosacro, se une S1 a la altura del borde superior del músculo piriforme. Después S2 va a unirse anterior al músculo piriforme. S3 en el borde inferior, formando el nervio ciático, que es uno de los más importantes, ¿ya? Porque es el más grueso del organismo. Igual es, si no me equivoco, de 1 a 1.5 centímetros de ancho este nervio. Ahora, ¿cómo va a estar relacionado este plexo? Recordemos que para estar anatomía, o bueno, estar más informados de esto, debemos saber también las relaciones, si va a estar relacionado lateralmente, medialmente, anteriormente, con qué estructuras. Ahora, este plexo sacro va a estar relacionado, o bueno, en este caso atravesado por la arteria glútea superior. ¿Sí? Acá igual muestro, esta es la arteria glútea superior. O sea, superiormente vamos a tener a la arteria glútea superior a nivel del tronco lumbosacro con la S1. Acá vemos el tronco lumbosacro que va a formar S1, va a tener ramas acá, y en esta zona va a estar la arteria glútea superior. A nivel de S2 y S3, que no se observa muy bien acá, se observa directo el plexo, vamos a tener la arteria glútea inferior. Acá podemos observarlo, la arteria glútea inferior. Ahora, a nivel del borde inferior de este plexo, recordemos que el borde inferior va a estar por acá. Este es el borde inferior, entonces este va a estar relacionado con la arteria pudenda interna. Okay, eso en cuanto a las relaciones. Recuerden, plexo superiormente, arteria glútea superior. A nivel de S2, S3, arteria glútea inferior, y a nivel del borde inferior del plexo va a estar la arteria pudenda interna. Ahora, vamos con las ramas colaterales de esto. Vamos a tener el nervio del músculo obturador interno y gemelo o gémino superior, que van a ser de L5 y S1, porque recordemos que estaba formado por... Acá no se puede observar muy bien, a no ser que saque esta estructura. Ahora voy a intentar sacar para observar de mejor manera. Y acá se observa el tronco lumbosacro. Y acá está la rama anterior del nervio espinal L4. Ya, ahora sí. Les explicaba de las ramas colaterales, ¿no? Del plexo sacro. Vamos a tener al nervio del músculo obturador interno, al nervio glúteo superior. Creo que acá lo marcaba, sí lo pueden marcar. Ya, al nervio del glúteo superior vamos a tener, bueno, este nervio del glúteo superior van a ser de L4, L5 y el nervio sacro 1. Va a inervar justamente al nervio glúteo menor y al glúteo medio. Y su rama inferior va a terminar en el músculo tensor de la fascia lata. Esto igual es algo que marcaba más el anterior año, que es quien inerva al músculo tensor de la fascia lata. Recuerden, el nervio glúteo superior. ¿Y de quién es rama este? Es rama colateral del plexo sacro. Igual es importante que se aprendan bien la distribución, o sea, cuáles son colaterales y cuáles son terminales, porque a veces puede dar, no sé, les pone una serie de opciones y les dice,
todos estos son ramas colaterales del plexo lumbar, por ejemplo, excepto, y ahí no se van a pillar el nervio femoral, pues. Entonces tienen que saber igual la distribución sobre cuáles son colaterales y cuáles son terminales. Ahora, ya siguiendo con el plexo sacro, también vamos a tener el nervio del músculo piriforme, que van a ser de S1 y S2, y al nervio del músculo cuadrado femoral, que va a dar ramos para el gemelo inferior, para la articulación de la cadera y para el músculo piramidal, justamente como es el nervio. A ver, esperen. Bueno, ya siguiendo con esto, vamos a tener al nervio del glúteo inferior y también al nervio cutáneo femoral posterior o posterior del muslo, que este nace de S2. Este nervio cutáneo femoral a ver si logro. Es que no se puede ubicar muy bien acá. Ahí tenemos, por ejemplo, el nervio del músculo cuadrado femoral. Acá el nervio del músculo piramidal. Y también el nervio, bueno, el que les mostraba, a ver si logro hallarlo acá. Nervio cutáneo femoral posterior. Este es el que les hablaba. Este de acá, que nace de S2, va a descender hasta la fosa poplitea, entre la capa profunda y superficial de su fascia. Va a atravesar la fascia y va a terminar en el pie, en la piel, perdón, de la porción posterior superior de la pierna. Da ramas colaterales como el ramo cutáneo inferior, como también el ramo perineal, da ramos femorales y popliteos a la cara posterior del muslo y a la fosa poplitea. ¿Alguien sabe los límites de la fosa poplitea? ¿Alguien? ¿Ya lo avanzaron? El bíceps femoral, cabeza larga, músculo semitendinoso, semimembranoso. Okay. ¿El contenido? ¿El contenido lo saben? Nervio ciático popliteo interno, nervio ciático popliteo externo. Bien, sí. Eso igual tienen que saberlo bien, esta fosa poplitea, porque en práctica sí o sí lo preguntan, especialmente en reconocer al cadáver y tal, ubicar, digamos, los músculos y el contenido, el techo, el piso también. Ya, ahora siguiendo con el nervio, la rama terminal de este plexo, el más importante era el que mencionaba, el nervio ciático, ¿ok? Bueno, antes de seguir con esto, les voy a mencionar sobre que todos estos nervios colaterales van a ir hacia el miembro inferior, excepto el nervio obturador interno, que va a salir por la escotadura ciática mayor, ¿ok? El nervio obturador. Ese va a salir por la escotadura ciática mayor para retornar justamente por la escotadura ciática menor hacia el músculo obturador. Ahora sí sigamos por el nervio ciático, que es el más importante, quizás este sí les entre en su examen. Ya, el nervio ciático va a ser el nervio más voluminoso del organismo, mide entre 1 a 1.5 centímetros de ancho. Va a pasar a través de no está. La escotadura ciática, a ver, espérame, voy a poner la escotadura ciática. Ya, la escotadura ciática mayor. Okay. También va a estar al lado de la vena, arteria y nervio pudenda y a la arteria glútea inferior. Anteriormente les había mostrado, ¿no? Acá sobre acá está, nervio ciático, arteria glútea inferior, va a estar en relación con la arteria glútea inferior y con la van pudenda, a ver si se puede ver igual la van pudenda. Acá podemos ver la van pudenda y la arteria glútea inferior.
para que se puedan ubicar mejor en cuanto a las relaciones de este nervio. Generalmente a veces quizás la memoria falla, ¿no? Uno no puede quizás memorizarse todo. Entonces es importante igual saber ubicarse en las imágenes o poder recordar las imágenes y conforme a eso poder responder. Si es que su memoria les falla en ese momento, entonces solo traten de recordar las imágenes, digamos, dónde iba esto, esta estructura, dónde iba la otra, y así pueden más o menos salvar la pregunta. Bien, ahora, este nervio ciático va a descender por la región glútea y la región posterior del muslo, hasta el ángulo superior de la fosa poplitea, donde se va a bifurcar. Lo que hablaba su compañera anteriormente, digamos, que mencionaba el nervio ciático popliteo externo y al popliteo interno, si no estoy mal. Ajá, también tiene otro nombre que es nervio tibial. Ya, este nervio ciático, habíamos dicho que recorre la región glútea, ¿cierto? La región también posterior del muslo. Vamos a sacar este músculo para que podamos observar de mejor manera hasta dónde se bifurca. Habíamos dicho que se bifurcaba en el ángulo superior de la fosa poplitea. Acá. Un momento que cargue. Bien, bien, acá lo tenemos. Nervio fibular común o también llamado peroneo común o tibial común. Ya. Ahora, este nervio ciático va a dar ramas colaterales. Las ramas colaterales son alrededor de, si no estoy mal, 7. A ver, les voy a mencionar. Nervio superior del músculo semitendinoso, nervio inferior del músculo semitendinoso, nervio del músculo semimembranoso, nervio de la cabeza larga del músculo bíceps femoral, nervio de la cabeza corta del músculo bíceps femoral, el nervio del músculo abductor mayor y el nervio articular de la rodilla, que va a ir a inervar hacia la cara lateral. Bien, son 7 de los nervios colaterales. A ver si podemos observar acá alguno. Acá se observa, por ejemplo, al nervio que es para el músculo semitendinoso, acá para la cabeza larga del músculo bíceps femoral, y así. Ahora vamos a tener también estos ramos terminales, que habíamos dicho que se bifurcaba a la altura del ángulo, ¿cierto? Eran 2, que es el nervio peroneo nervio peroneo común, o tibial común, o ciático popliteo externo. A ver, y también vamos a tener la otra rama, que es el nervio tibial. El nervio tibial ciático popliteo interno. A ver. Ya. Acá. El fibular común. Ahí, bien. Ahora, este nervio peroneo común se va a dirigir inferiormente por la cabeza del peroné y se va a situar en el cuello de este, donde se va a bifurcar en ramas colaterales que para la articulación de la rodilla, comunicante peroneo para el nervio cutáneo sural medial, formando el nervio sural, y el nervio cutáneo sural lateral para la cara lateral de la rodilla y de la pierna. A ver si logramos observar acá. Cutáneo sural lateral y bueno, se continúa. Después vamos a tener el nervio peroneo superficial o músculo cutáneo. Este va a estar aplicado hacia la cara lateral del peroné, va a descender, perforar la fascia y se va a hacer subcutáneo para dar ramas terminales. Dentro de estas vamos a tener el nervio cutáneo dorsal medial, el nervio cutáneo dorsal intermedio. También vamos a tener ramas colaterales, que va a ser
para el músculo peroneos, largo, corto y el tercero, y cutáneos para los tegumentos del malleolo lateral. Bien, ahora vamos a tener también el nervio cutáneo dorsal medial, que les mencionaba que era parte de los nervios terminales, el nervio cutáneo dorsal intermedio. El dorsal medial va a dar un ramo medial, que será el nervio digital dorsal y medial del dedo gordo. Después vamos a tener el nervio cutáneo dorsal intermedio. A ver, déjenme ubicarlo acá para que puedan guiarse mejor. Cutáneo sural lateral. A ver, bueno,